Buenas tardes, estimadas y estimados oyentes. Continuaremos con la temática de la sesión anterior. Por razones sistemáticas, debo aclarar un elemento importante que es la existencia o la carencia de modelos paradigmáticos ejemplares para el desarrollo latinoamericano como uno de los elementos más importantes de la discusión sobre el pensamiento sociopolítico del siglo XIX. Estimados oyentes, hagan ustedes un pequeño esfuerzo precisamente de reflexión e imagínense ustedes en los primeros años de la independencia. Había que construir prácticamente nuevos estados y sobre todo había que darles un contenido y una meta. Y a principios del siglo XIX, cuando ocurrieron los procesos de la independencia, habían muy pocas opciones. No es como hoy en día, estimado público, que nosotros disponemos de unas fuentes enormes de información de todo tipo. No es así, estimado público, que no, como en la época actual, que nosotros realmente tenemos una enorme cantidad de modelos que podemos discutir, etcétera, sino que nosotros, en la época en que estamos hablando, primeras décadas del siglo XIX, realmente había muy poco para elegir. Y entonces es comprensible, no quiero justificarlo, solo entenderlo, es comprensible el contexto de esa época en que la inmensa mayoría de los políticos y estadistas latinoamericanos deciden simplemente imitar lo que ya existía en otras latitudes, imitar el modelo de desarrollo prefigurado por la civilización occidental. Entonces, estimado público, lo que tenemos es una constelación en el fondo muy simple. No había mucho que elegir. Todavía no había Marx, no había socialismo, no habían esas interesantísimas corrientes que se fueron formando sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, sino que lo que existían eran los modelos representados por Gran Bretaña y Francia, los dos países exitosos del siglo XIX. Yo simplemente quiero llamar la atención de ustedes acerca de la poca posibilidad de elegir alternativas, comprensible en esa época, y entonces podemos comprender por qué en el siglo XIX realmente casi todas las tendencias políticas creyeron que había que imitar el desarrollo occidental con variantes. Los unos querían, por ejemplo, en la tradición conservadora y revolucionaria encarnada por figuras como las que hemos venido tratando, querían unir el desarrollo económico copiado de Gran Bretaña y Francia, querían unirlos con una especie de rescate de la tradición ibero-católica de América Latina. Y otros querían, en forma más radical, los liberales querían copiar, imitar
los exitosos modelos de Europa Oriental, de Europa Occidental. Existen varios estudios que no vamos a ver aquí, pero muy interesantes sobre qué cosas se discutieron en las asambleas constituyentes inmediatamente después de la independencia en México, en el Alto Perú, en la Argentina, etcétera. Y ahí podemos ver, estimado público, que la tendencia a volver al modelo civilizatorio prehispánico fue realmente muy reducida, esa alternativa, muy reducida. La Argentina proclamó su autonomía, no su independencia, su autonomía de España en 1810 y en 1816 se reunió en Tucumán una especie de asamblea constituyente que proclamó la independencia argentina el 9 de julio de 1816 con representantes de las provincias altas, o sea, del Alto Perú. Y allí se discutió muy brevemente la restauración de la dinastía incaica. Pero la discusión fue muy interesante. En primer lugar, fue imposible encontrar a la persona que podría encarnar la tradición dinástica incaica. No fue posible encontrar quién hubiera podido ser el emperador incaico restaurado. La familia imperial se había disuelto prácticamente y curiosamente los descendientes directos de Huayna Cápac eran familias de la nobleza española e italiana. También se discutió esa problemática en México a partir de 1821. Y en todos estos casos, estimado público, en todos, sin excepción alguna, se decidió un gobierno republicano o monárquico, como en el caso brasileño y mexicano, pero copiando las instituciones europeas, porque simplemente las instituciones incaicas había muy poca información y no había la posibilidad de, sobre todo, de instaurar un régimen manejable, un régimen practicable en esos momentos. ¿Qué hubiera sido un régimen practicable que refuerce las tradiciones incaicas o aztecas o mayas? Hubiera sido naturalmente un régimen basado en la religión, en las tradiciones de los indígenas. Pero en 1816, en este Congreso de Tucumán, cuando se discutió más ampliamente esa opción, se notó lo siguiente. Esto es uno de los puntos esenciales de este curso. La colonia había construido un régimen, sobre todo urbano. El régimen anterior había sido preponderantemente rural, aunque había una que otra ciudad grande como Cuzco y Tenochtitlán, pero en general eran sistemas rurales. Y la colonia española, para bien o para mal, había construido un régimen basado en las ciudades. Y eso ya no se podía volver atrás. Es decir, en una palabra, no se podía volver, estimado público, al estado de cosas anterior a la conquista española. Además, en amplios territorios de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, no habían existido grandes culturas civilizatorias como los mayas, los aztecas o los incas, de modo que no había más remedio que mantener
el régimen urbano, el régimen establecido por la colonia española. Lo que estaba entonces en discusión era el establecimiento o copiar el liberalismo que parecía exitoso en el norte, o hacer una especie de simbiosis entre el desarrollo económico exitoso del norte y la preservación de tradiciones culturales y políticas en estos dos campos, que es justamente la tendencia que propusieron Lucas Alamán, Manuel Gálvez, Manuel Ugarte, etcétera. Vamos a ver, estimado público, cómo esa discusión influyó en el pensamiento posterior en el campo sociopolítico. Por ello, permítanme muy brevemente recordarles a ustedes cómo fue la situación histórico-política inmediatamente después de la independencia. Y con la excepción ya mencionada del Brasil, la situación era simplemente caótica en la mayoría de los países latinoamericanos. Por ejemplo, en la Argentina, después de más o menos 10 años de independencia, en 1820 cesó de existir un gobierno central efectivo en la Argentina. En México, el imperio de Agustín de Iturbide duró un escaso año y después se establecieron regímenes todos cortos, breves, muy desordenados, en manos de caudillos militares a veces muy folclóricos. Quiero mostrarles una imagen de uno de ellos que en la historia mexicana ha sido extraordinariamente importante, que es Antonio López de Santa Anna. Espérenme un instante, vamos a tratar de encontrar a López de Santa Anna, porque, estimado público, Santa Anna en el fondo personifica el clásico caudillismo en la capital y el desorden completo en las provincias mexicanas. Es decir, significa también la guerra civil. Eso es, estimado público, lo que realmente ha sido lo decisivo en América Latina durante largas décadas del siglo XIX. Aquí lo tenemos a don Antonio López de Santa Anna, muchas veces presidente de México, nunca terminó regularmente ninguno de sus periodos, y ese desorden, podríamos llamarlo suavemente político-administrativo, hizo que en 1848 estalle la guerra entre México y los Estados Unidos, justamente cuando este señor era presidente de la República y el ya mencionado Lucas Alamán era su ministro de Relaciones Exteriores. Y en esta guerra México perdió la mitad de su territorio. Estados que hoy en día, o territorios que hoy en día son extremadamente prósperos. Piensen ustedes simplemente en California y Texas, dos de los estados actuales de los Estados Unidos más poblados. California es el estado con mayor población y más exitosos desde el punto de vista económico, cultural, etcétera. Esa enorme región de los Estados Unidos se perdió en parte por el total desorden que había en México. Y esto se debía a que este hombre tan guapo, Antonio López de Santa Anna, podía dominar solamente una parte del territorio mexicano.
Entonces, el desorden político-administrativo fue muy grande, y eso es siempre un anzuelo, es siempre un impulso para que los vecinos, en este caso los Estados Unidos, se apropien del territorio mexicano. En toda América Latina, ese siglo XIX ha sido extremadamente movido, estimado público. Quiero mostrarles aquí muy brevemente al dictador argentino Juan Manuel de Rosas. Este señor, el título de él nunca fue presidente de la República Argentina. El título de él era solo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como les decía, a partir de 1820 dejó de existir una autoridad nacional. Solamente hubo un breve periodo bajo Bernardino Rivadavia que no duró un año. Los caudillos, y este es el clásico caudillo rural, los caudillos rurales, cada uno estableció su gobierno propio. Claro que el gobernador de Buenos Aires era el más poderoso de esos caudillos, y por eso Juan Manuel de Rosas, en el fondo, fue la figura influyente durante más de 30 años en la política argentina. Responsabilidad que compartía con los otros caudillos regionales. De esos caudillos regionales, estimado público, el más famoso e inmortalizado en la principal obra de Sarmiento fue el gobernador de La Rioja, el general Facundo Quiroga, llamado también el Tigre de los Llanos. Lo he puesto aquí no solamente porque lo vamos a tratar en la sesión, en la próxima sesión, cuando veamos la obra de Domingo Faustino Sarmiento, no solamente por ello, sino porque tiene su propia importancia, que se basa en tres elementos. Facundo Quiroga sabía manejar montoneras, es decir, grupos irregulares de gente armada. Tendía a hacer estropicios con esos grupos armados, es decir, tendía a ocupar estancias, a exigir pagos, tendía naturalmente a violar chicas, a todo lo que hace un caudillo regional en una época de desorden institucional. Pero el segundo factor es la religión. Él era un hombre muy creyente. Él justamente fomentó la religiosidad popular, de procesiones, de actos públicos, y al mismo tiempo fomentó el culto de santos y de vírgenes locales, muy apreciado por la población. Y el tercer elemento, estimado público, es que él era un nacionalista. Él tenía las simpatías de todos aquellos que protestaban contra la influencia británica y francesa, que tal vez no es muy conocido, trataron de ocupar puntos y puertos del litoral argentino aliados a la provincia de Buenos Aires. Entonces, este señor es el representante de un nacionalismo anti-europeo extremadamente fuerte, sobre todo en las provincias argentinas. Recién con la derrota de Rosas, Rosas fue derrotado definitivamente recién en 1852, o sea, después de 30 años de tener una enorme influencia en la Argentina, y se estableció un gobierno más o menos liberal que 10 años después entregó prácticamente el poder a la oligarquía de Buenos Aires. Este señor Rosas era algo similar a Quiroga, religioso, por un lado, nacionalista
por otro, y al mismo tiempo partidario de las provincias contra la aristocracia o la élite pro-europea. Quiero simplemente mencionar a ustedes que este dictador, Juan Manuel de Rosas, es ahora el héroe de Eduardo Galeano, de Jorge Abelardo Ramos, es decir, de los escritores más populares de la tendencia que podríamos llamar anticolonialista, porque él se opuso a toda influencia francesa y británica y derrotó en lo que ahora es la gran efeméride argentina de los nacionalistas, no de los otros, de los nacionalistas, la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. El estimado público venció a las fuerzas combinadas de Francia y Gran Bretaña y obviamente es el héroe absoluto del nacionalismo argentino hasta hoy. Él, por ejemplo, aparece en los billetes de 20 pesos argentinos y en el reverso está la batalla que los peronistas llaman la batalla de la soberanía, la batalla de la Vuelta de Obligado, que fue además una victoria muy modesta sobre las fuerzas británicas y francesas. Este tipo de caudillo es ahora reivindicado por la historiografía progresista. ¿Por qué? Porque Rosas fue, igual que Facundo Quiroga, e igual que el otro gran héroe de los nacionalistas, José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador del Paraguay. Estos señores establecieron regímenes autoritarios, no eran, en primer lugar, que se eternizaron en el poder, nunca hubo elecciones libres, simplemente continuaron con su presidencia a todo lo que pudo. Por ejemplo, este señor hasta que se murió en su cama. Este señor es el héroe de los nacionalistas paraguayos hasta el día de hoy. Él y su sucesor, el mariscal Francisco Solano López. José Gaspar Rodríguez de Francia, o simplemente el doctor Francia, es hasta hoy popular no solo porque fue un nacionalista, prohibió todo contacto de la población paraguaya con agentes franceses y británicos, sino también porque trató de construir una industria pesada propia. Trató de construir, en esa época industria se relacionaba con altos hornos para fabricar acero. Él trató de construir altos hornos en el Paraguay. Imagínense ustedes, en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, él representa muy claramente la praxis de aquello que propuso el teórico Lucas Alamán, conservador en las esferas de la política y la cultura, también muy religioso, y al mismo tiempo nacionalista furioso y partidario de un desarrollo industrializante que se opusiera a la competencia comercial de productos franceses y británicos. Les he mencionado que en la época de Rosas, que coincide con la del doctor Francia, hubo un intento, no de invasión, pero de establecimiento de puestos comerciales británicos y franceses que actuaron al unísono en estos años, sobre todo en la década de 1840. Estimado público, había obviamente la intención, que también puede ser considerada como muy sana y razonable, de construir una industria propia. Entonces, tanto Rosas como Rodríguez de Francia quisieron empezar por la fabricación de acero. No les fue muy bien, es decir, el éxito económico de ambos gobiernos ha sido muy, muy reducido, pero han pasado a la historia
como los constructores de una autenticidad paraguaya o argentina libre de la nefasta influencia de las potencias occidentales imperialistas. Por eso es que José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Manuel de Rosas son los héroes de los publicistas izquierdistas más conocidos del momento, de Jorge Abelardo Ramos en la Argentina y Eduardo Galeano en el Uruguay. Ellos reivindicaron la dignidad nacional contra las intromisiones imperialistas. Y estos gobiernos, reitero por la importancia, trataron de inducir una estrategia propia de modernización basada en una industrialización original y propia con capitales del propio país sin influencia de inversiones extranjeras. Al mismo tiempo eran autoritarios y ambos, Rosas y Francia, muy religiosos. Entonces ellos, igual que Lucas Alamán en la teoría, ellos trataron en la praxis de unir esa praxis conservadora religiosa con ese modelo revolucionario de modernización auténtica, propia y genuina. El detalle desagradable es naturalmente la construcción de gobiernos altamente autoritarios. La cantidad de gente que ambos hicieron asesinar es simplemente enorme. Como entre ustedes debe haber interesados en la gran literatura latinoamericana, el más famoso autor paraguayo es Augusto Roa Bastos. Augusto Roa Bastos. Y su obra cumbre es la novela Yo el Supremo. Y en esta novela Yo el Supremo, este señor que lo tenemos en la pantalla, el doctor Francia, es el personaje principal. Él habla en toda la novela en primera persona, se nota la cierta simpatía del autor por este dictador, y él trata de justificar todas sus actuaciones, tanto la represión política como la construcción de una industria pesada paraguaya propia, que no tuvo éxito, se desmanteló al poco tiempo, pero ha pasado en el imaginario colectivo latinoamericano, ha pasado como uno de los precursores, es decir, como uno de los primeros héroes, como el héroe primigenio de un modelo propio de desarrollo. Estimado público, también en Bolivia hubo, en forma mucho más diluida, un intento similar. Me refiero al presidente y general Manuel Isidoro Belzu. Aquí lo tenemos en imágenes obviamente altamente retocadas, pero no hay duda, era un hombre apuesto, muy guapo, era un hombre además que era el primer gran caudillo popular en la historia boliviana. La propaganda actual del régimen, a la izquierda es un afiche del movimiento Evo es Pueblo. Aquí lo tenemos a Belzu como si hubiese sido el primero en valorar a las naciones originarias del país profundo. Claro, los otros pertenecen al país superficial. Y dice, dio impulso a la industria nacional, también eso es dudoso, y se opuso al mercantilismo de los extranjeros. Lo último, tienen razón. Entonces, aquí vemos que en América Latina ha habido muchos gobernantes de ese tipo. Santa Anna en México, Belzu en Bolivia,
Rosas en la Argentina, el doctor Francia en el Paraguay y muchos otros caudillos menores distribuidos por toda América Latina. Belzu es interesante porque hoy en día han aparecido varios estudios muy serios sobre este presidente. Por ejemplo, un historiador ruso que está ahora de gran moda, Andrei Shelchkov, espero pronunciar bien ese complicado apellido ruso, han tratado de reivindicar, es decir, rescatar positivamente la memoria de este estadista boliviano. Como les digo, hoy hay un cierto culto a la memoria del Tata Belzu, del padre Belzu, a quien se lo considera, por alguna razón, como uno de los primeros presidentes izquierdistas de la nación boliviana. En el campo del pensamiento, estimado público, tenemos un folleto extremadamente interesante de un pensador cruceño que también hoy en día es reivindicado. Me refiero, para que vean ustedes que es muy similar a Lucas Alamán, me refiero al pensador cruceño Nicomedes Antelo. Ese nombre de origen griego normalmente se pronuncia Nicómedes Antelo, pero él decidió abolir el acento sobre su nombre y se lo conoce como Nicomedes Antelo. Este hombre ha publicado un folleto muy interesante de los temas que nos preocupan: autenticidad, identidad nacional, modelos de desarrollo, etcétera. Y lo publicó originalmente en 1860 en Salta, en la Argentina, con el título de Un nuevo tigrón y con frac. Reitero, porque entre ustedes siempre va a haber algún interesado en estas curiosidades, y esta es una obra muy, muy interesante y muy breve. Ha sido reeditada por Plural Editores aquí en La Paz en 2017, con el mismo título, Un nuevo tigrón y con frac. El título es medio ridículo, perdón, pido perdón a Nicomedes Antelo, pero lo que quiere decir es que hay un tigrón es un tigre, un puma que causa destrucción. Cuando Antelo escribió este folleto en 1860, no habían las ideas actuales de protección a la naturaleza y por lo tanto de cariño por los animales, por los grandes depredadores como los pumas y los jaguares, que todavía habían muchos en el territorio boliviano. Y eran considerados tigrones, o sea, un peligro. La obra de él, Un nuevo tigrón y con frac, se refiere obviamente al dictador José María Linares. ¿Qué hace este interesante autor Nicomedes Antelo? Él critica a Linares, o sea, al primer presidente liberal, primer presidente civil también de Bolivia, por eso le dice y con frac. Él critica a la vieja oligarquía que manejó este país y que una fracción de esa oligarquía tenía ideas liberales. La fracción organizada en el llamado Partido Rojo, fundado por José María Linares, que duró poco, con personajes ilustres, por ejemplo, 3 presidentes posteriores, Mariano Baptista, Adolfo Vallivian y Mariano Baptista, Adolfo Vallivian y Tomás Frías pertenecieron a este Partido Rojo y al círculo íntimo del nuevo tigrón.
del nuevo tigrón elegante con frac que Antelo critica. ¿Por qué aparece esa curiosa denominación y con frac en el título? Pese a que aquí está la única fotografía que existe de Antelo, él también está vestido a la europea y elegantemente. Pero en 1860, Antelo creyó que el frac y las ideas liberales eran ambas una importación ilegítima de Europa, una importación, o sea, algo extraño a la identidad nacional, una importación que iba en contra de las tradiciones del país. Tal vez ustedes saben que el régimen de José María Linares era un régimen anticlerical. Hizo fusilar a un cura, entre otras cosas, lo cual le costó un déficit de popularidad al presidente Linares. Antelo critica precisamente esos aspectos. Sin haber leído probablemente a Lucas Alamán, él reitera 2 o 3 elementos esenciales que hemos visto: la defensa de la religión, la defensa de las tradiciones. Antelo defiende las tradiciones populares, incluyendo la religiosidad popular, y está en contra del anticlericalismo y del liberalismo económico y comercial que trata de introducir Linares en esos años. Linares fue presidente entre 1857 y 1861. Contra él es que escribe Antelo este interesante folleto. Y en este folleto, Antelo defiende justamente a Manuel Isidoro Belzu, porque Belzu para Antelo es la personificación, en primer lugar, de las tradiciones populares y en segundo lugar de la preservación de valores de orientación, por ejemplo, religiosos, que venían de la colonia. Antelo, estimado público, y esto es también lo interesante, ha pasado a la modesta historia de las ideas bolivianas del siglo XIX como un personaje extremadamente conservador. Sobre Antelo, aquí tienen a la derecha, existe una breve obra de Gabriel René Moreno, del gran polígrafo boliviano, que fue historiador, una persona de ideas muy conservadoras, y este Gabriel René Moreno ha sido probablemente inspirado, por ejemplo, en sus ideas anti-indigenistas por Nicomedes Antelo. Pero lo interesante es que Antelo representa en el pensamiento sociopolítico boliviano una línea muy similar a la que ya hemos visto en el caso mexicano. Conservador, estimado público, en el campo religioso, cultural y social, partidario de preservar tradiciones, partidario de preservar la familia. Se adelantó Antelo a toda posible obra liberal de introducir el divorcio, cosas terribles, consideradas como terribles en esa época, al mismo tiempo contrario a la importación de modas extranjeras, empezando por el frac, que él detestaba, aunque aquí está fotografiado con algo similar, y simultáneamente también partidario del desarrollo económico acelerado. También Antelo era partidario, por ejemplo, de la construcción, un viejo anhelo cruceño en esa época, de una buena carretera o ferrocarril entre el occidente del país y Santa Cruz. Y él cree que Belzu, el caudillo populista izquierdista, él cree que personificaba
esos principios conservadores que debían ser salvados. Como ustedes ven, es muy, muy interesante esta constelación. Un conservador como Antelo, alabado por Gabriel René Moreno, en el fondo alaba a Belsu porque Belsu está contra la imposición de modas extranjeras y de tendencias liberales en la economía, como el librecambismo, que quiere introducir el Partido Rojo de Linares. Como ustedes ven, también en Bolivia se dan fenómenos muy similares a los que hemos visto en México y en la Argentina. Es decir, estimado público, lo que yo les quiero mostrar es la enorme, enorme difusión de esas ideas parecidas a, a las de Lucas Alamán. Posiblemente la difusión se deba a que eran cosas muy sentidas de la población. No se debe a que las obras de Alamán hayan circulado en Bolivia o en la Argentina. Probablemente Alamán ha sido conocido recién, hace muy poco tiempo, cuando cuando la intelectualidad mexicana se ha interesado recién por Lucas Alamán en los últimos años del siglo XX. Pero no hay duda, estimado público, y esto es lo importante, de que ha habido un pensamiento sociopolítico que ha sido prefigurado. Ese es el gran mérito de Alamán, que ha sido prefigurado por Lucas Alamán en la primera mitad del siglo XIX, que reúne lo conservador en lo político y lo progresista en lo económico. Y así tenemos a todos estos pensadores que también han sido influidos por el romanticismo, por los libros extremadamente populares de los autores románticos ya mencionados, que era realmente la cumbre de la literatura europea en el siglo XIX. Hoy, estimado público, no nos podemos hacer una imagen de la enorme popularidad de estas teorías románticas en el campo intelectual. Quiero aquí mencionarles a alguien, estimado público, una vida relativamente breve, pero una obra muy, muy importante, que es el pensador uruguayo José Enrique Rodó, probablemente en el campo de la filosofía, el pensador uruguayo más conocido hasta hoy. José Enrique Rodó nos ha dejado una obra relativamente pequeña. Su libro más importante se llama Ariel, y este libro nos va a preocupar un instante porque realmente el libro de alguna manera condensa una parte del pensamiento latinoamericano. José Enrique Rodó fue un intelectual puro, no intervino en política, tuvo muy poco que ver con la vida social, era un hombre reconcentrado sobre sí mismo. Él vivió entre 1871 y 1917. 1871-1917. Aquí, estimado público, quiero mencionar sobre todo su obra Ariel, donde él defiende la creación de una idea hasta hoy muy popular en círculos izquierdistas, la patria grande. Tal vez ustedes han escuchado esta expresión, la patria grande, que es muy usada por la propaganda cubana,
en general por la ideología nacionalista e izquierdista en toda América Latina. Esa idea de la patria grande es una idea que ha sido en primera, la misma expresión inventada por este José Enrique Rodó, que por lo tanto ha moldeado una concepción que une elementos nacionalistas, un giro hacia la izquierda y una tendencia a criticar el consumismo y la vulgaridad de los países del norte, sobre todo de los Estados Unidos. Esto es muy interesante porque Rodó fundamenta por qué, ya muy temprano, o sea, comienzos del siglo XX, él fundamenta por qué los Estados Unidos no pueden ser un modelo, un paradigma en ningún caso para las naciones latinoamericanas. Él nos dice que hay desde un comienzo una relación asimétrica, o sea, desigual, entre América Latina y los Estados Unidos. Es una idea que ocupa un lugar preponderante en la ensayística latinoamericana, por lo tanto, en el pensamiento sociopolítico de nuestro continente. Y esta asimetría se debe a que los norteamericanos se han dedicado a expandirse en forma imperialista mediante relaciones comerciales injustas, asimétricas, desiguales. A pesar de que la obra máxima de Rodó, la única obra importante, Ariel, es más una obra poética y ensayística, no es una obra de economía, él muy claramente nos dice que los Estados Unidos constituyen una civilización materialista, en contra, según Rodó, de las tendencias idealistas de América Latina. Es naturalmente una visión absolutamente romántica, una visión que no corresponde seguramente a la realidad, pero él cree que los latinoamericanos son idealistas, que tienen principios morales y religiosos, y él cree que los norteamericanos, por contra, solo tienen principios materiales, burdos, vulgares, ordinarios. Por lo tanto, no pueden desarrollar el arte, la poesía, la literatura. Rodó creyó que esa era la gran fuerza de América Latina, el desarrollo de una identidad que estuviera centrada en una gran cultura y no en el materialismo burdo y vulgar del consumismo norteamericano. O sea, hace más de un siglo, estimado público, este señor nos ha expuesto algunos pensamientos que hoy todavía siguen vigentes en América Latina. Por ejemplo, el creer que la cultura norteamericana es una cultura exclusivamente materialista, alejada justamente de las mejores producciones del alma humana, de la filosofía, alejada de la verdadera literatura, de la poesía, por lo tanto, de la facultad de amar y comprender al prójimo. Según Rodó, el prójimo para los norteamericanos es simplemente el cliente para los productos que uno produce o el consumidor que se dedica a adquirir productos de un consumo grosero. Ariel, su obra principal, es una obra estética. Él trata de demostrar que la cultura latinoamericana, heredera de las mejores tradiciones
culturalistas de Europa y hasta del Imperio Romano, es una cultura opuesta a la grosería materialista del norte. Como ven ustedes, es una crítica esteticista. O sea, no es una crítica basada en argumentos sólidos políticos o económicos, sino es una crítica justamente basada sobre todo en elementos literarios y hasta poéticos. Pero por eso también una crítica muy popular en América Latina acerca de la horrible esencia de los norteamericanos, esa esencia materialista, esa esencia expansionista, referida sobre todo a la expansión del comercio. Entonces, tenemos aquí, dentro de esa tradición que empieza con Lucas Alamán y que tiene a José Enrique Rodó como a uno de los representantes más ilustres, tenemos una negativa a aceptar pautas de comportamiento que provienen del norte. Pautas de comportamiento tanto para la vida cotidiana como para la vida religiosa. Para Rodó, como para muchos latinoamericanos, la cultura norteamericana es una cultura que no conoce a Dios, el amor al prójimo, que no conoce la trascendencia, que no conoce el alma. Es decir, una cultura realmente material, grosera y dedicada a fines muy, muy mundanos, es decir, perecederos. En cambio, la cultura latinoamericana, una cultura religiosa, sería una cultura profunda que va a durar mucho más tiempo que el modelo cultural norteamericano. Puede ser, estimado público, que estas teorías sean insostenibles frente a la investigación sociológica empírica. Es un campo que a Rodó no le interesó para nada, y eso que ya había muchos estudios sobre esta temática. Es un campo que él en realidad vivía dentro de una concepción aristocrática, elitaria, de lo que es cultura. Y él no se podía ni imaginar que los Estados Unidos podrían producir también poesía, cultura, arte, etcétera. Lo cual obviamente es una visión injusta de lo que ya eran y de lo que habían sido los Estados Unidos. Pero esa visión justamente unilateral de lo que eran los Estados Unidos, esa visión, estimado público, es la que ha sido y es muy popular en toda América Latina. El arielismo, como se llama el núcleo cultural de la teoría de Rodó, nos dice justamente que en el campo de la estética en general, poesía, arte, literatura, música, que en ese campo la cultura latinoamericana es absolutamente superior a a la grosera cultura norteamericana, lo cual es una visión maniqueísta, es decir, o blanco o negro, de una realidad que es mucho más compleja y que ya era mucho más compleja en vida de Rodó, mucho más compleja. Por lo tanto, estimado público, es una visión que es importante para conocer cómo piensan los latinoamericanos. Es una visión importante del pensamiento que de todas maneras está unida al romanticismo y a los comienzos de la ensayística latinoamericana eh, con Lucas Alamán, pero que no necesariamente puede ser tomada sin crítica. Tenemos que tener una visión crítica ante estas teorías realmente tan maniqueístas, es decir, poco complejas con respecto al prójimo.
Y aquí, estimado público, tenemos que mencionar, aunque sea brevemente, lo vamos a tratar más intensamente posteriormente, tenemos que mencionar a la antípoda de Rodó. Y este es el pensador, escritor, novelista y político argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien vivió entre 1811 y 1888. A la izquierda tienen aquí una imagen de los últimos años de Sarmiento. Lo ven ustedes aquí con su ocupación principal, que eran papeles y libros. Está escribiendo y tiene posiblemente un libro o un manuscrito cerca de él. Y a la derecha lo vemos con la banda presidencial argentina, porque él fue el segundo presidente de ese periodo que ahora lo llaman la oligarquía terrateniente argentina. Fue el sucesor de Mitre y presidente de la Argentina entre 1868 y 1974. Ha pasado a la historia hasta, digamos, la época de Perón, hasta la época peronista, como el mayor héroe civil de la Argentina. El mayor héroe militar de la Argentina sería el libertador José de San Martín, y Sarmiento sería el constructor de la institucionalidad civil y política, cultural de la Argentina. Él mismo era un autodidacta de familia muy, muy pobre. Él provenía de la provincia de San Juan, que hasta hoy es una provincia de importancia muy secundaria. En la Argentina está al norte de Mendoza y al sur de La Rioja. Es una provincia que está pequeña en superficie y población, que está en la región de los Andes argentinos. Y él fue un opositor desde la más tierna infancia a los regímenes militares. Justamente fue un opositor y fue perseguido por el caudillo que hemos visto, por Facundo Quiroga, muchas veces gobernador de la provincia de La Rioja, que, como les decía, era la inmediata el inmediato vecino de la provincia de San Juan. Facundo Quiroga no hubiera tenido nunca mucha importancia si no hubiera sido inmortalizado por la principal obra de Sarmiento, que es la que tenemos que tratar ahora muy brevemente, porque es al mismo tiempo, dentro del pensamiento sociopolítico latinoamericano, el representante más conocido y más influyente del racionalismo liberal latinoamericano. El estimado público publicó muchísimo sobre educación. Él viajó por Europa y por los Estados Unidos, y él admiró sobre todo el sistema escolar de los Estados Unidos, que él trató de implementar con algunas modificaciones en la Argentina. Por ejemplo, en esa época era una novedad la escuela primaria obligatoria, laica y gratuita para chicos y chicas de todo el país. Hoy en día esto nos parece una cosa absolutamente normal, no comprendemos la originalidad de este pensamiento, pero en su época, él empezó a escribir en la década de 1840. En esa época, estimado público, era realmente una demanda casi revolucionaria. Escuela gratuita, laica, obligatoria y mixta para todos los niños del país.
Yo les digo que era también una medida no bien vista por la Iglesia Católica y por los sectores conservadores, porque estos creían que una escuela obligatoria iba naturalmente a despertar el conocimiento y el ansia de mejora de las clases populares. Y por lo tanto, la escuela obligatoria, mixta, gratuita y laica sería un peligro. Y laica, además, faltaría el elemento conservador, preservador de la doctrina cristiana y católica que se enseñaba en las pocas escuelas de la primera mitad del siglo XIX. O sea, en muchos sentidos, esta propuesta pedagógica que nos puede parecer hoy sin mucha relevancia, esta propuesta, estimado público, era considerada realmente como revolucionaria y ha sido una persona conservadora como de la derecha, diríamos hoy, como Sarmiento, ha sido realmente el gran propulsor y el que consiguió eh, ese logro para la Argentina. Además, él era partidario, vean ustedes, el modelo civilizatorio que él propone arrinconar y dejar sin importancia a los caudillos provincianos, a los caudillos justamente de las provincias como Facundo Quiroga. Él propone al mismo tiempo un régimen anticlerical, la separación entre iglesia y Estado. Él no era muy religioso, pero lo que él combatía y combatió toda su vida era la influencia pedagógica, cultural y política de la Iglesia Católica entre la gente humilde de la Argentina. Él creyó, Sarmiento, que la iglesia realmente ejercía una tuición espiritual sobre la masa de creyentes. Y esa tuición significaba que la iglesia pensaba por los pobres, por los desposeídos, por la masa de la población. En contra del conservadurismo y de los partidos conservadores. Hoy nos puede parecer, con mucha razón, que el liberalismo, encarnado principalmente en esta figura, que el liberalismo es una cuestión de derecho, de derecha, o sea, una cuestión conservadora. Pero por un instante, pónganse ustedes en el lugar de él, de este señor, a mitades del siglo XIX. Ahí no había trascendido absolutamente nada de la obra de Marx, no había trascendido ningún movimiento socialista a la Argentina, no había anarquistas, todo eso viene después con la gran inmigración europea que recién empieza a llegar al comienzo a cuentagotas justamente bajo la presidencia de Sarmiento. Entonces, la posición liberal que encabeza Sarmiento en ese momento era la posición más progresista relativamente dentro de la constelación de mitades del siglo XIX. Como les digo, no había partido socialista, no había anarquistas, ni comunistas, ni ideas marxistas, absolutamente nada de eso. Lo más progresista en su momento, por lo tanto, en términos relativos, era la posición de estos señores, que eran todos intelectuales. Los primeros presidentes de ese periodo
llamado ahora de la oligarquía terrateniente, eran intelectuales. Quiero mencionar sobre todo al primer presidente de ese periodo argentino, Bartolomé Mitre, presidente entre 1862 y 1868, porque Mitre estuvo exiliado bajo la dictadura de Rosas aquí en Bolivia. Y aquí en Bolivia, él es uno de los fundadores del primer colegio militar para profesionalizar a los militares y es el autor de la primera novela, Soledad, publicada en Bolivia. Él vivió, era el amigo del presidente José Vallivian y vivió varios años aquí, publicó un periódico, ayudó mucho al Partido Rojo que se estaba formando, al grupo ese que ya hemos mencionado de Linares, Baptista, Frías, Vallivian, etc. A propósito, Adolfo Vallivian, ese presidente liberal boliviano, fue el hijo del presidente José Vallivian, el protector de Mitre. Entonces, estos presidentes eran gente relativamente culta, muy diferente, estimado público, a los presidentes posteriores. Se dice en la Argentina que nunca más ha habido presidentes cultos como Mitre y Sarmiento. Mitre, autor de historias, novelas, un gran escritor, y Sarmiento, el gran educador argentino y autor de esa obra que ahora muy brevemente nos va a preocupar. Su obra se llama Facundo, Civilización o Barbarie, publicada por primera vez en una edición muy modesta en Chile en 1845. La obra se llama Facundo como título y el subtítulo es un programa político. Se llama Civilización o Barbarie. Entonces, ¿qué es lo que hace Sarmiento como liberal? Él propone una dicotomía, o sea, una contraposición binaria entre dos posibilidades de convivencia. La civilización, que según él, Sarmiento, está representada por el liberalismo, por las ideas constitucionalistas, etcétera, y la barbarie, que está representada por Facundo Quiroga y los caudillos militares provincianos argentinos. Él, a pesar de que él era un provinciano, que había nacido y crecido en la provincia de San Juan, él tenía un odio visceral a todo lo que fuera provincia. ¿Qué significaba provincia para él? Significaba atraso, significaba estar aislado del mundo y de sus desarrollos. Significaba sobre todo enaltecer lo propio y no conocer lo ajeno. Como ven ustedes, son ideas por lo menos discutibles. Es decir, él creía que la autoidentificación de los provincianos, como Facundo Quiroga, como si fuese la esencia de la patria argentina. Él creyó que eso era no ver la realidad, no ver la realidad del progreso en el resto del mundo y cerrarse sobre una tradición ya conocida, la tradición de los caudillos políticos avalados por el ejercicio de una religión santurrona e hipócrita, palabras de Sarmiento. Entonces, civilización o barbarie, el título del libro, el subtítulo del libro ya es el programa, contrapone a este señor que está en la pantalla, a Facundo Quiroga, el tigre de los llanos, lo contrapone a la influencia benéfica, según él, de la cultura modernizante de Estados Unidos y Europa Occidental, que según él deberían ser los modelos a seguir.
contra la tendencia que glorificaban a los grandes caudillos auténticos, como Rosas, Francia, etc., Sarmiento creyó que el progreso estaba sola y exclusivamente en la imitación de lo que había tenido éxito en Europa Occidental y Estados Unidos. En una palabra, Sarmiento creía que no había que inventar nuevas cosas, que no había que buscar un auténtico modelo. No había que preocuparse por una identidad soterrada por la influencia extranjera. No había que rescatar un espíritu del pueblo auténtico, siempre idéntico a sí mismo, que no cambia a lo largo de siglos. Eso siempre le pareció una burrada. Palabra de él. Él creyó que como no es bueno inventar cosas, porque ya estaba inventado lo correcto en el plano político-social, que era la modernidad occidental, había que imitar esa modernidad occidental. O sea, había que modernizar la Argentina según los parámetros norteamericanos y europeos y no había que tratar de construir, según él, quimeras identitarias, es decir, crear una Argentina auténtica, provinciana, de raíces en el campo, que según él ya no existían o que estaban desapareciendo. Había que imitar no solo en la construcción de una industria pesada, en eso se parece a todos, una industria de tipo europeo, sino que había sobre todo que educar a la gente en un espíritu racionalista, en un espíritu sobre todo laico, que no tuviese nada que ver en la vida social con la iglesia. La creencia debía ser algo estrictamente personal y privado, nada que ver con la vida social. Y al mismo tiempo debía la Argentina proporcionar inventores y descubridores para hacer avanzar el país, como lo había hecho Europa Occidental. Es decir, había que impulsar la investigación científica como la última fase del sistema escolar. La última fase del sistema escolar debía ser una universidad no dedicada a repetir cosas, sino una universidad, o sea, una universidad escolástica, sino una universidad investigativa que dé sus mejores frutos en la consecución de una sociedad moderna, urbana, racionalista y laica. O sea, el programa absolutamente clásico del pensamiento sociopolítico latinoamericano, liberal, racionalista, pro-occidental, ese pensamiento que hasta hoy, con muchos problemas, todavía existe en América Latina. Estimado público, tal vez hay alguna pregunta, alguna sugerencia o alguna crítica. Me he extendido en Sarmiento simplemente por la temprana fecha. Su obra principal, Facundo, publicada en 1845, o sea, mucho antes que él tuviera influencia política en la Argentina. Él era un exiliado en Chile y de ahí se fue a Europa y Estados Unidos. Es un hombre modesto que nunca pudo estudiar en una universidad y sin embargo él diseñó un programa interesante para las universidades. La universidad como sitio de discusión permanente y de investigación científica y no repetición de conocimientos ya dados. O sea, una universidad que siempre se pusiera en duda a sí misma. Es decir, en ese campo
y para el siglo XIX, estimado público, era naturalmente la opción relativamente más progresista en su momento. Con esto cerraríamos la sesión de hoy, estimado público. Si no hay comentarios, preguntas, impugnaciones, etcétera, parece que no. Entonces yo me despediría de ustedes deseándoles un buen fin de semana, que se diviertan y nos veríamos el próximo jueves. Ahí trataríamos al otro pensador importante de la Argentina, Juan Bautista Alberti, perdón, y a los representantes de ese pensamiento liberal en otros países latinoamericanos. Creo que alguien levantó la mano. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo encantado. Parece que no. Entonces, estimado público, damos por finalizada la sesión de hoy y me despido de todos ustedes.